Porque lo más peligroso no siempre es una nueva técnica. A veces lo que cambia el rumbo de todo es una pequeña grieta en el corazón de un enemigo que parecía invencible. Yura no está cayendo por las manos de Boruto, o Kawaki está tambaleando por dentro, por una duda silenciosa sembrada por Kou, una duda que no se ve, pero se siente. Hoy hablaremos del impacto invisible, de cómo el poder también se quiebra desde la mente y cómo esta podría ser la mayor oportunidad para Boruto antes de que sea demasiado tarde. Así que no te quito más tu tiempo y sin más preámbulos, let's go. Primero que nada, espero que estés súper bien. Es un gusto tenerte aquí de vuelta. Y lo que debemos de saber, quién es Yura y cómo nació su alianza con Kou. Así que el nombre de Yura ha comenzado a resonar en el eco de lo inevitable. Para muchos es solamente un enemigo más, pero para quienes que han seguido de cerca el despertar del nuevo mundo Shinobi, Yura no es simplemente un villano, es el reflejo más puro de lo que representa el poder sin corazón, la evolución sin límites y el terror que brota cuando la vida deja de tener sentido, para convertirse en un simple instrumento de cosecha. Así que Yura no nació de una madre, ni fue educado por una figura paterna. Yura fue creado, concebido artificialmente por los Shinju, a partir del cuerpo de las inmundicias, pero con un cambio monumental, conciencia. Por primera vez, un arma viva como el Yubi obtuvo la capacidad de razonar, decidir, actuar no solamente como bestia, sino como una deidad con voluntad. Y ese detalle, por pequeño que parezca, lo cambia todo. El árbol que da frutos ya no es solamente un instrumento de los Otsuzukis, ahora camina entre nosotros, habla, piensa y juzga. Yura es la representación del fracaso absoluto de todos los clanes, de todas las aldeas, de todos los dioses y profetas. Es el grito desesperado del chakra cuando ha sido abusado hasta que dejó ser una energía espiritual y se volvió una cadena para oprimir. Los Shinjus ya no están esperando a los Otsuzukis, han decidido actuar por sí mismos y Yura es su mensajero. Pero lo más integrante es su alianza con Kou, un personaje que hasta hace poco muchos ya lo daban por olvidado. ¿Cómo se unieron? ¿Cómo pasó el heredero del karma blanco a servir al monstruo que ni Shiki pudo prever? En realidad, esta alianza no fue una alianza, fue una manipulación disfrazada. Yura no eligió a Kou por respeto, lo eligió por utilidad. Necesitaba a alguien que lo conectara con los humanos, con el mundo real, con el chakra, y Kou, en su desesperación por obtener poder, terminó aceptando. Yura ofreció palabras tranquilas, un tono mesurado y promesas de crear un nuevo mundo, pero en su interior solo había un cálculo. Sabía que Kou todavía era útil, que su resentimiento contra Kawaki, contra Boruto, contra todos los que lo ignoraron, lo volvería ciego. Yura sabía que podía usarlo como un peón mientras preparaba su verdadero plan, destruir el mundo Shinobi y reemplazarlo con una nueva orden artificial basadas en las raíces del Shinju. Lo más trágico es que Kou, con todo su odio, también buscaba un propósito y lo encontró en el peor lugar posible, a los pies de un dios falso. Y en este preciso momento empieza el principio del fin, porque cuando dos ambiciones se cruzan, una debe romperse. La alianza entre Yura y Kou no fue una unión de ideales, fue una transacción, un pacto sin lealtad, y como todo acuerdo, donde uno da todo y el otro lo oculta todo, está destinado a explotar. Y aquí viene el error imposible de ignorar, porque cuando se hablan de grandes alianzas, muchas veces se piensa su ruptura será violenta, catastrófica e impredecible. Pero en este caso, lo realmente peligroso no fue la forma, sino el error que lo detonó. Y ese error lo cometió Kou. Después de todo, Kou había logrado algo inaudito: mantenerse vivo pese a las constantes humillaciones, reunir un ejército de inmundicias y establecer contacto directo con la deidad que habita en Yura. Pero en cada paso que daba, también iba cavando su propia tumba, y en el momento menos oportuno cometió la mayor equivocación posible: intentar eliminar a Yura por la espalda. A lo que muchísimos se preguntarán, ¿por qué Kou hizo esto? Así que, cegado por su ego, creyó que aún podría controlar la narrativa, que si eliminaba a Yura antes de que éste se volviera incontrolable, recuperaría su lugar como pieza central del tablero. Lo que no entendió que Yura nunca lo consideró un aliado real, solo era una herramienta, y al momento de rebelarse, pasó a ser un estorbo. El intento de aniquilación fue brutal, desesperado, pero sobre todo mal calculado, porque Yura no solamente sobrevivió, sino que respondió con violencia absoluta, sin titubeos, sin piedad. En una sola acción, le cortó la mano a Kou,
como si no se tratara de un aliado, sino de una simple hoja que estorbaba en el viento, y en este acto cambió por completo el equilibrio del poder. Ya no se trataba de una alianza tensa, ahora era una traición declarada, un punto de no retorno. Y aunque Kou sigue con vida, su imagen ante Yura quedó destrozada. Lo que Yura no puede perdonar no es la herida, es la duda, el intento, la intuición de que alguien, por más débil que sea, pensó que podía aniquilarlo. Ese es el verdadero crimen para una entidad como él, que un ser inferior pensara que tenía el poder de decidir sobre su existencia. Y eso revela algo muy profundo, así que pon demasiada atención. Yura no es simplemente un Shinju con conciencia, es una entidad con ego, con orgullo, con una visión grandiosa de sí mismo. El error de Kou fue creer que la violencia podía corregir el desequilibrio, cuando en realidad lo único que hizo fue acelerar su caída. Y aquí surge la gran pregunta: ¿estará Yura perdiendo el control? ¿O fue precisamente este auto de Kou el que lo hizo evolucionar aún más? Porque lo que viene después de este error no es solamente una venganza, es una transformación. Y con cada transformación, Yura se aleja más de este mundo humano y se acerca al concepto de puro Dios vengativo. Este fue el error imposible de ignorar, a lo que inmediatamente pasamos a la evolución brutal de Yura y su posible debilidad, ya que mientras el mundo shinobi se tambalea ante la aparición de nuevas amenazas, Yura se alza como un símbolo absoluto de poder divino. Su cuerpo es creación del árbol divino, pero su mente es algo más complejo, algo que se ve más refinado, moldeado, transformado con cada experiencia. Y ahora, ante nuestros ojos, estamos viendo nacer algo que ni siquiera los Otsuzukis previeron. Un nuevo tipo de Dios, uno que aprende, que evoluciona, pero que también empieza a fracturarse. Yura ha demostrado que está por encima de todo lo que conocíamos. En el combate contra Boruto, neutralizó sin esfuerzo el Rasengan no Sujiko, una técnica que ya había puesto en jaque a Kou. Lo hizo sin inmutarse, como si ya hubiera asimilado lo necesario para adelantarse a cualquier estrategia. Su poder no solamente es físico, es también adaptativo, como si fuera una inteligencia emergente que aprende del dolor, del entorno y de las emociones. Y es aquí donde aparece la grieta, porque hay una pista, una de esas que el maestro Ikimoto deja sutilmente, pero que los lectores atentos no pueden ignorar. Yura podría tener una debilidad emocional. No es evidente, no es inmediata, pero está ahí, latente, como un resquicio oculto bajo la perfección. Se habla de que esta debilidad está marcada por una conexión humana muy específica, tal vez con Himawari o incluso Kawaki. Pero, ¿cómo sería eso posible? Porque aunque Yura parece divino, su conciencia proviene de una forma evolucionada del Shinju, y por lo tanto, su percepción del mundo aún arrastra elementos humanos. Es como si el fruto de una fusión antinatural no pudiera evitar mirar hacia abajo, hacia los sentimientos, los vínculos, los recuerdos. Y ahí, entre todo ese poder, Yura le teme a una sola cosa: al amar. No porque lo anhele, sino porque lo desprecia. Lo considera una anomalía, una desviación, un virus que puede desestabilizar el orden que representa. Porque para Yura, el amor representa el caos, la fragilidad, la ruptura del plan divino. Este desprecio no es fortaleza, es miedo. Miedo a lo que no puede controlar. Y ya sabemos que Yura no puede absorber emociones, no puede predecir sentimientos, no puede entender la razón, por lo que alguien como Boruto siguiera luchando. Para Yura, este tipo de devoción no es lógica, no es eficiente, y sin embargo, es precisamente esa ineficiencia emocional lo que ha salvado a los seres de esta historia una y otra vez. Y entonces, ¿y si el talón de Aquiles de Yura no es una técnica, sino una idea? La idea de que el amor, esa fuerza caótica, impredecible y humana, puede romper incluso la conciencia más elevada. Y si no es así, tal vez la única manera de detener a Yura no sea un jutsu, ni un poder oculto, ni siquiera un sacrificio físico, sino desde un acto emocional, capaz de desconectarlo de su propósito. Ese sería el arma más impensable y también lo más peligroso, porque si el amor puede salvar, también puede destruir. Inmediatamente pasamos, ¿cómo Kou podría destruir a Yura sin armas directas? Así como sabemos, Kou es un gran observador de esta guerra. Nadie confía en él, ni siquiera aquellos que lo rodean, pero tal vez en medio de esa soledad, él haya comprendido algo que ni Boruto ni Kawaki han visto con claridad. Yura no necesita ser destruido con fuerza bruta, sino desde adentro. La estrategia de Kou no es basada en el ataque directo, sino en el tema emocional. Este tipo de debilidad es invisible, no se ve en el campo de batalla, pero está ahí, hiriendo donde más duele,
la cohesión interna del enemigo. Si Kou logra que otros vean que Yura es vencible, entonces su figura y se convierte en una sombra con fecha de caducidad. Hoy aprendimos que no siempre gana el más fuerte, sino que él mantiene la claridad mental cuando todo tiembla. El que sabe adaptarse, aunque su entorno se derrumbe. El que cuestiona el poder, incluso cuando todos lo siguen ciegamente. Porque en este mundo de los ninjas y dioses, las batallas más importantes no es la que se pelea con las manos, sino la que se libra dentro del corazón. ¿Y tú, que estás viendo esto? Quizás estés librando tu propia guerra. Tal vez no se trata de un villano con cuernos, ni de un plan divino, pero sí de decisiones, de dudas, de momentos donde todo parece tambalearse. Y si algo nos ha enseñado Boruto, es que incluso en los momentos más oscuros, la duda puede ser el principio de la liberación. Y el primer paso para destruir lo imposible es dejar de creer que es intocable. Y muchísimas gracias por estar aquí y existir. Y antes de que se me olvide, espero que sigas teniendo un bonito día. Te lo dice tu amigo Dan. Hasta la próxima, viejos.